Antes de arrancar con la clase de consulta, le pedimos a Nancy Nicolau, que es nuestra secretaria de Acción Social, que pudiera venir a comentarles lo de unas jornadas que se están pensando para el 2 de noviembre, que queríamos que lo sepan. Gracias, Claudia. Buenos días. Bueno, yo soy de Acción Social. Les cuento que estamos trabajando desde Acción Social, que a lo mejor ya lo saben, una línea para las familias que tienen una persona con discapacidad en su seno. Especialmente para las familias es. Y en esa línea estamos haciendo encuentros, jornadas con profesionales, siguiendo un poco lo que las mismas familias nos van pidiendo. Y para este 2 de noviembre tenemos una jornada en la que vamos a trabajar sobre el tema futuro. El tema futuro es en todas las familias, pero especialmente en una familia donde hay un niño o una persona con discapacidad, por ahí es un tema que angustia un poco, por ahí es un tema que hasta se niega de pensar porque dicen, bueno, ya llegará y lo pensaremos en el momento. Pero bueno, lo mejor también es ir hablándolo, reflexionando, buscando estrategias, buscando soluciones, y lo mejor también es hacerlo con especialistas. Es por eso que nosotros convocamos para el 2 de noviembre a Blanca Núñez, que muchos de ustedes la deben conocer, a Luis Rodríguez, que trabaja con Blanca. Ya con ellos hemos hecho un encuentro sobre el tema hermanos, para hablar del futuro. Y también a Beatriz Pérez. Blanca y Luis son licenciados en psicología. Beatriz Pérez es licenciada en trabajo social. Y bueno, juntos van a llevar adelante el 2 de noviembre, que es día sábado, una jornada con talleres. A esta jornada están especialmente invitadas las familias, los padres, madres, hermanos, incluso tenemos abuelos también inscriptos que quieran participar, y también las personas con discapacidad que se sientan, que quieran y se sientan en condiciones de participar. También tenemos inscriptos. Y también convocamos a docentes especiales, a docentes comunes, a profesionales que trabajen en discapacidad, porque va a ser siempre... Todo el mundo tiene algo para aportar, digamos, y algo para llevarse de los profesionales que van a venir a disertar. Yo les voy a dejar aquí, el que quiere participar tiene que cumplimentar una ficha de inscripción. Yo voy a dejar un modelo de ficha. Lo que les pido es que lo transmitan en sus escuelas, en sus organizaciones, si conocen gente, familias, que les interese. Que participen si les interesa y fundamentalmente que lo transmitan porque ya que vienen estos profesionales que se aproveche la jornada, ¿no? Va a ser una jornada de todo el día, va a empezar a las 8:30 de la mañana del sábado 2, va a tener un corte al mediodía y va a terminar alrededor de las 18 más o menos. Va a tener conferencias y talleres. En los talleres me parece que los grupos van a estar armados como padres por un lado, personas con discapacidad por el otro, profesionales. Bueno, ellos determinan también de qué forma arman los grupos. Pero bueno, va a estar interesante, por eso los convocamos. Bueno, gracias por el tiempo. Si ustedes, las que dijeron que la conocen a Blanca Núñez, que vienen de especial, pero cuando ustedes llegan al seminario de familia, van a ver que es bibliografía obligatoria, porque es una de las especialistas de familia más importantes de la Argentina. Así que tienen la posibilidad de verla, de conocerla. Bueno, las chicas, que todos los que vienen de especial la conocen. De poder estar compartiendo con ella, la verdad es que es una buena oportunidad. Y también esto que decía Nancy, de tejer redes de solidaridad alrededor de las familias con algún miembro con discapacidad, y en un tema que es álgido, que es muy difícil de trabajar, que es el tema de la construcción de futuro. Así que, tanto para ustedes, para un colega, un vecino, un amigo, la verdad que la idea de Acción Social tiene que ver con que no se sientan solos, que sientan que hay, así como nos pasa a nosotros como docentes, que venimos acá a ver que no estamos solos, nos dimos cuenta, y eso desde el primer taller que organizaron de Tejiendo Solidaridad, es que las familias se sentían muy solas para abordar algunas problemáticas. Entonces la idea es que también en esto podamos ser difusores de que hay oportunidades para no estar tan solos ante algunos problemas. Así que les agradecemos la difusión, y a los que están viéndonos por videoconferencia también.
Sí. Eh, sí, sí, sí. Y los que hablan acá también, micrófono. Hoy lo invitábamos a esta doble misión de jornada. Uno, en un ratito llega Luciana para hacer consultas puntuales del seminario 4, pero además, como les dijimos, nosotros este año decidimos que para esta nueva cohorte del seminario hay tantos temas para abordar, que si podemos ir acompañándolos con gente que está trabajando distintas aristas, lo que es la educación inclusiva, lo vamos a ir haciendo. Y después cada uno verá dónde prioriza. El tema que les van a presentar hoy es fascinante. Vení, pasá, sentate, ponete como... las chicas son las dos profesoras de sordos hipoacúsicos, trabajan hace 20 años y así como en educación, ustedes habrán visto, ya son expertos en modelos de educación, el modelo médico, el modelo social. Las chicas van a explicarles que hay distintos paradigmas también en la educación de sordos hipoacúsicos y ellas trabajan dentro de un paradigma más social, antropológico. Y son además nuestras profesoras de los talleres de lengua de señas argentina junto con Germán, que se dictan acá hace varios años. Primero las chicas se capacitaron y ahora los dictan. Así que acá la Lu también es alumna de los talleres, yo lo hice el año pasado, es una lengua entera, van a ver, fascinante. Pero está bueno que los docentes sepamos algo más de estos temas que aparecen en las escuelas, aparecen en la normativa, y a veces uno nunca tuvo la oportunidad de poder interiorizarse más de este tema. Así que Adriana y Adriana. Adriana Cruz y Adriana Lani es fácil. Piden por alguna Adriana y les van a contestar. Así que la idea es que tengamos un poquito de esta jornada para hablar de esto. Ellas siempre están en el instituto, así que si ustedes tienen alguna consulta los jueves del día de taller, donde están toda la tarde, estamos en contacto permanente por si necesitan, se quedaron con alguna duda de poder seguir averiguando más. Gracias, Adrianas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nosotros siempre decimos que somos maestras de aula. Esta situación nos pone muy nerviosas, así que primero que nada, discúlpenos si o hablo muy rápido o me quedo así un poco muda, porque hasta que uno se relaja y puede empezar a hablar en forma más tranquila, pasa un ratito. No sé si algunos de ustedes están dentro de educación especial o tienen alguna idea de sordos. ¿Alguna vez alguien tomó contacto? ¿Sí? No, yo soy licenciada en educación especial y hace 15 años que trabajo en integración educativa y he tenido alguna, pero digamos, he participado de algunas charlas y algunos cursos, no soy profesora de sordos, pero he compartido algunas jornadas y algunas integraciones. Yo soy docente de primaria y en varias veces también tuve niños hipoacúsicos o niñas integradas. Y solo en una ocasión había una maestra intérprete, o sea que me era mucho más fácil, pero cuando son más chiquitos no hay intérprete, hay quizás docente integradora, pero no siempre. ¿En qué escuela trabajas? Con los chicos hipoacúsicos estuve en Sargento Cabral. Luciana no habla. Luciana es profesora de sordos como nosotras y trabaja en la escuela donde nosotros trabajamos. Bueno, generalmente a las personas comunes que no han estado trabajando en escuela de sordos o no han estado en contacto con sordos, tienen la idea de que la educación del sordo siempre fue a través de la lengua de señas. Esto no es así. La historia de la educación del sordo, hubo un congreso en Milán en 1880 que determinó que el sordo tenía que ser educado a través del aprendizaje de la lengua de la comunidad mayoritaria hablante. El sordo tenía que aprender a escuchar y tendría que aprender a hablar. Eso está sustentado en una postura, como bien dijo Claudia, que ustedes deben haber estudiado, clínico-terapéutica, en la cual en la educación especial teníamos que reparar el déficit. Teníamos que lograr que el sordo escuchara y tendríamos que lograr que el sordo fuera igual a la persona oyente. Uno desde el día de hoy viendo esto es como que moviliza mucho internamente. ¿Por qué? Porque a través de toda la historia se vieron un montón de fracturas en esta postura. El tema de enseñarle al sordo a hablar, que no digo que no haya que hacerlo, porque sí hay que hacerlo,
está parado en este paradigma donde tenemos que reparar y tenemos que darle la palabra. En este paradigma, el oyente es el que tiene el poder, tiene la fuerza y le da al otro la posibilidad de ser miembro de la comunidad. Después de mucho estudio y de muchas crisis que nosotras sufrimos durante nuestras prácticas, llegamos a la postura socioantropológica, que es ver a la persona sorda como una persona diferente, que es el paradigma que está circulando en toda la educación especial hoy en día. ¿Sí o no? Bien. Entonces, al verlo como una persona diferente y a través del estudio de muchas otras ramas de la sociología, de la antropología y de la lingüística, abordamos al punto en el cual se considera que la lengua de señas es la lengua natural de esta persona sorda. Es la lengua que le permite el acceso sin obstáculos al conocimiento. Es la lengua que le permite desarrollar su capacidad de lenguaje. Y al desarrollar su capacidad de lenguaje, su capacidad de pensar, de interactuar, de ser, de expresarse. ¿Sí? Esto hoy en día uno lo ve porque ahora vos prendés la televisión y ves a los intérpretes, y ves el tema de los intérpretes como fluyendo dentro de nuestra sociedad. Hace 10 años atrás no era así. Hace 10 años atrás estaba completamente prohibido en las escuelas de sordos, 10 años o más, 15 años atrás, estaba totalmente prohibido en la escuela de sordos el tema de la lengua de señas. ¿Por qué? Porque se consideraba que si el chico aprendía la lengua de señas, nunca iba a poder aprender a hablar, nunca iba a poder ser un miembro activo de la sociedad mayoritaria. Cosa que hoy en día vemos que es una falacia, porque hoy en día estamos en un momento histórico de la lucha de la comunidad sorda acá en nuestro país, que nos emociona y que nos alegra mucho. Aparte, la lengua de seña era considerada una cosa de monos, que eran gestos sueltos, que no era una lengua, que no tenía ni gramática, que no cumplía con ciertos requisitos que deben cumplir las lenguas para ser consideradas como tales. Entonces se decía que esos eran gestos sueltos. Por eso también es que no se permitía, aunque cuando se juntaban dos o más sordos, la lengua que fluía naturalmente era la de señas, pero no se le daba valor. Se la creía que era una cosa, un invento entre ellos para poder comunicarse, pero no se le daba el valor que tiene como lengua. Esto también, el reconocimiento como lengua, vino con el tiempo desde la postura esta o de este socioantropológico. Ahora ya sí, ya eso no queda ninguna duda. La lengua de señas es una lengua como cualquier otra de las miles de lenguas que existen. Tiene su gramática, tiene todo lo que se necesita para hacer una lengua. Entonces, ahora sí, ya también tiene, digamos, otro respaldo. Ya ahora nadie puede decir, no, porque esto es cuestión de gestos sueltos. Esas son cosas como los monos. En otro tiempo, en nuestras épocas, cuando nosotros recién empezábamos, era considerada así. Dentro de las aulas no se podía hacer ninguna seña. Después los chicos solos en el patio, sí, obvio, que cuando se juntaban era la forma de comunicación entre ellos. Ninguna docente sabíamos lengua de señas. No nos podíamos comunicar porque no sabíamos la lengua de señas. Cosa que, bueno, se está revirtiendo con el tiempo y cada vez más se ve. Bueno, esto que hablábamos con Adriana del tema de en las escuelas, recién ahora, por más que se reconozca que la lengua, por más que haya otra visión que con respecto a la educación del sordo y demás, hay muchas escuelas que aún siguen trabajando con la visión clínica terapéutica. Ustedes dirán, ¿cómo? Si ya se sabe que es lengua, ¿cómo? Si ya se sabe que esto es lo que necesita el sordo para adquirir los conocimientos y demás, ¿cómo es? Bueno, hay toda una movida. Nosotros tenemos, como dijo Claudia, más de 20 años en la educación y hemos visto cómo estos últimos 10 años va creciendo todo lo que es respecto a la educación del sordo y va creciendo para bien. Falta muchísimo. Actualmente hay muchas docentes que todavía están trabajando con los sordos pero que todavía no saben la lengua de señas. Pero también hay muchísimas docentes que ya saben la lengua de señas. Entonces, esto va creciendo, va en aumento. Va en aumento también el tema de el reconocimiento a nivel ley. Nosotros, por ejemplo, acá en Santa Fe ya tenemos la ley
promulgada, falta la reglamentación y demás, donde la lengua de señas es la lengua de la comunidad sorda, donde las escuelas deben transmitir los conocimientos en lengua de señas y todo. Falta todavía, digamos, hay lugares donde esto no se da, pero de a poquito está este avance. Como ella dijo, lo vemos también el tema de los intérpretes en televisión, el tema de intérpretes en lugares públicos, en hospitales, en tribunales, en actos. De a poquito, todo esto es favorecido por la ley. Y lo que más está favorecido es la parte de educación. Esto de la parte de educación, ¿por qué? Por un lado, bueno, desde la base, el reconocimiento de la lengua. Por otro lado, en las escuelas va a empezar a trabajar dos figuras nuevas. Una, el intérprete, y la otra, el instructor. El intérprete seríamos, en el caso nuestro, nosotras que conocemos lengua de señas, que sabemos lengua de señas, interpretar desde español a la lengua de señas y la lengua de señas al español. Y el instructor, que acá está el kit de la cuestión, es un hablante natural de la lengua de señas, es una persona sorda. Que no es cualquier persona sorda que por solo hecho de ser sorda y hablar lengua de señas puede estar trabajando dentro de una institución. Es un hablante natural, sordo, que a la vez tenga cierta capacitación para poder estar adentro de las escuelas. ¿Por qué le digo que el kit de la cuestión? Si nosotros vemos en un futuro, podemos extendernos, lo ideal en las escuelas de sordos sería que los docentes sean sordos, que transmitan en su lengua natural todos los contenidos curriculares en su propia lengua. Ese sería el ideal. Bueno, actualmente contamos en algunos pocos lugares con los instructores sordos. Los instructores sordos son estas personas que yo les digo que están dentro de las aulas, dentro de las escuelas, y están siendo modelos de los niños con respecto a lo que es lengua de señas. Son, digamos, lo ideal para estar trabajando en el ambiente en el ambiente para que... ¿Está prendido esto? Bueno. Así que nos vamos a andar cortando y encimando, así que no hay problema. Yo creo que lo importante es destacar, si ustedes no entienden algo, los cortan y los preguntan. ¿Hola? ¿Está? Bueno. Cualquier cosa que ustedes no entiendan, nos paran, nos cortan y nos preguntan, ¿sí? Sí, pues lo importante es el ida y vuelta. Porque a veces uno cuando está en conocimiento sigue hablando como que todos manejamos determinadas cuestiones hasta que alguien hace una pregunta y dice, no, bueno, hay que volver atrás a explicar. Pregunta. ¿Qué ley hay a nivel nacional? La ley es a nivel... La ley... Y a nivel internacional también, o sea, porque yo, por ejemplo, conozco por lo menos tengo la seña y más o menos las vi, digamos, o sea, para poder hilar una palabra me costaría muchísimo. Pero, y después veo también que tienen los lenguajes de seña como para denotar una idea, por ejemplo, cuando hace dibujo o de orden, o sea, tienen señas que son de una idea. Vamos, o sea, hay un diccionario, digamos. O sea, bueno, te cuento primero determinadas cuestiones. Sí. Ahí vamos un poquito más atrás de lo que habíamos pensado. Hay ciertos mitos sobre el tema de la lengua de señas. Uno de los mitos es que las lenguas de señas son universales. Que un sordo de Argentina y un sordo de España hablan la misma lengua de señas. Pues no. Cada lugar tiene su lengua, lo mismo que cada hablante tiene su lengua. Por ejemplo, la lengua de señas nuestra tiene raíces en Italia. ¿Por qué? Porque los primeros
profesores que vinieron a los internados que se crearon acá en Buenos Aires, donde eran convocados todos los sordos del país, hablaban lengua de señas italiana. Entonces, si bien la educación era oralista y te tenía que enseñar a hablar, son lenguas, porque dentro del país después vas a tener distintos regionalismos. École. Ah. My God. Excuse me. No, que no entendía bien. Son distintas lenguas como si fueran distintos idiomas, pero a su vez dentro de cada de cada lengua del país tenés sí los dialectos regionales. Gracias. Lo mismo, siempre ponemos el ejemplo, como nosotros decimos los pibes o los niños y en otro lado los gurí, lo mismo pasa, pero la lengua de señas argentina es diferente a la lengua de señas brasilera, es diferente a la lengua de señas americana. Cada lugar tiene su lengua. Eso es clarito. Después tenemos todos los regionalismos. Después otro de los mitos es que son concretas, que en la lengua de señas solo se puede hablar de cuestiones concretas. Puedo hablar del color del auto, puedo hablar de lo que cocina en casa, pero no puedo hablar de la justicia, no puedo hablar del amor, no puedo hablar de los derechos. Eso también es falso. ¿Por qué? Porque la lengua de señas tiene todas sus... O sea, no es porque lo diga yo, gente, es porque lingüistas han estudiado, han investigado y se ha determinado que en las lenguas de señas vos podés hablar y tocar todos los temas que uno quiera. El tema es que tenés que saber manejar la lengua de señas y no todo el mundo la maneja. Hay un montón de cuestiones que inclusive hoy en día están en investigación dentro de lo que hace a los discursos textuales y a todo este tipo de cuestiones. Otra de los mitos es que las lenguas de señas son icónicas. ¿Qué quiere decir icónicas? Que la lengua de señas representa a los objetos con las características del objeto. Y yo les puedo decir, esto es re icónico, pero hasta que yo no les diga lo que representa esto, ustedes no lo van a poder asociar con el objeto, no lo van a poder asociar con el objeto. O sea que la iconicidad también es relativa, porque esto es casa en lengua de señas, representa el techo de la casa, pero también puede representar un ángulo, un pino, o sea, la iconicidad se pierde y a medida que la lengua se va desarrollando, la iconicidad se pierde totalmente y uno no sabe, o sea, uno ve a dos sordos hablando y realmente no se entiende, a menos que uno maneje la lengua. Yo me refiero, por decirte, yo quiero aprender la lengua de señas y quiero aprenderlo lo más fidedigno posible, la lengua oficial, llamémosle. O sea, ¿está legalmente estipulado o no? Sí, sí. La lengua de señas ya está reconocida como lengua de todo. Hay 20.000 lugares donde se enseña cómo vos vas a aprender inglés, cómo vas a aprender francés. Eso ya está. Incluso lo ideal, que ya en la mayoría de lugares ya también está, es que la lengua de señas, es lo que yo decía del instructor dentro de la escuela. Bueno, en un instituto como la lengua de señas la enseña un sordo. Nosotras acá en SADOP damos la capacitación de lengua de señas, pero no la damos nosotras. Nosotros estamos acompañando a un sordo. El sordo es el que da, porque él es el hablante natural. Nosotros sabemos lengua de señas, pero nosotros no somos la que la manejamos, no somos los hablantes naturales. En cambio, esta persona sorda que viene acá, él da la clase, nosotros lo acompañamos, nosotros organizamos la clase con él, nosotros interpretamos, o muchas veces estamos, si él, por ejemplo, se ausenta, nosotros podemos tomar la clase ese día, pero él es el que transmite la lengua. No hay mejor modelo que el mismo sordo que pueda transmitir y enseñar. Eso ya está, eso en todos lados ya está. Claro. Lo ideal es que yo quería decirle dos cosas. Lo ideal es, si vos querés aprender lengua de señas, primero tenés que concurrir a lugares, por ejemplo, la Asociación de Sordos, lugares que sean reconocidos. No, o sea, es nuestra postura, gente. ¿Por qué? Porque en las asociaciones de sordos donde la lengua de señas está en su forma natural. También hay que ir con gente que esté capacitada para transmitir la lengua de señas, porque el enseñar una lengua no es simplemente venir a hablar. O sea, vos no te vas a ir a España
a Japón a enseñar castellano si no tenés determinadas herramientas que te faciliten a vos y que te habiliten a vos para enseñar una lengua. Lo que vos estás preguntando con respecto a si hay una unificación de la lengua de señas, yo te voy a decir que se está luchando por la creación de un Instituto Nacional de Lengua de Señas que controle a toda, no sé si controlar es la palabra, pero que asesore a todos los organismos que estén enseñando lengua de señas como para tener una unidad de criterio. Esto se va a lograr si hay dos cuestiones. La ley que está sancionada es la ley provincial de lengua de señas, acá en Santa Fe. Hay muchas provincias que ya tienen sancionada su ley. A nivel nacional, yo no sé si alguno vio, porque no fue muy masivo la difusión a través de los noticieros, sí a través de Facebook y de gente que tenga contacto con sordos, que en este momento se está luchando por la ley nacional de lengua de señas, porque lo tenés en provincia de Buenos Aires, lo tenés en Mendoza, lo tenés acá en Santa Fe, creo que en Córdoba y en Neuquén, pero a nivel nacional no está todavía promulgada la ley nacional. A raíz de eso, el año pasado y este año se hicieron los abrazos al Congreso de la Nación y no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver la exposición que hicieron todos los presidentes de las asociaciones de sordos de todo el país que fueron al Congreso a una sesión, ¿cómo se llama? Sesión no. ¿Viste cuando están todos los diputados que quieren hablar y ver por qué? Fueron a una comisión a explicar por qué estaban todos los presidentes de las asociaciones de sordos apoyando la ley que la Confederación, ustedes saben que están las asociaciones de sordos en las distintas provincias y a su vez en Buenos Aires funciona la Confederación Nacional de Sordos que tienen representantes de todas las asociaciones del país. ¿Sí? Entonces, esa confederación, junto con los presidentes de las asociaciones de sordos, fueron a diputados a explicar por qué estaban apoyando esta ley de lengua de señas. Es una movida muy grande que hay dentro de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos la ley provincial, a nivel nacional está la ley nacional que se está por sancionar y está la creación de este instituto que estaría regulando todo el tema de la lengua de señas. Ajá, ahí voy, eso también. Con respecto a la lengua de señas en sí, que yo venía con todos los mitos que son agramaticales, que son universales, bueno, todo eso ya quedó demostrado que no. La lengua de señas, vos tenés determinados elementos. Tenés, por ejemplo, el alfabeto dactilológico, que sería el abecedario, que es el que se crea para poder establecer la comunicación e iniciar en la lectoescritura. Por ejemplo, yo soy Adriana, y que es también el fundador de algunas señas nuevas. Ustedes vieron que las lenguas no se crean, no nacen así de golpe. La va creando, las va procesando, evolucionan a través de la necesidad que tiene la comunidad de hacer uso de esa lengua. Entonces hay incorporaciones a esa lengua y hay evolución dentro de esa lengua. Una de las formas en que la lengua de señas incorpora nuevas señas es a través del deletreo. Entonces, por ejemplo, esto es Coca-Cola. Esta es la seña que quedó para Coca-Cola. En un primer principio era el deletreo. Después de tanto deletreo quedó Coca-Cola. Por ejemplo. Mamá, y termina siendo mamá. Eso acá en la Argentina. Porque te vas a otro país y es diferente. Es de acuerdo a la creación de los hablantes de esa lengua. ¿Sí? Ay, esto es sin saliva ya. Agua. No, mate, que agua. Bueno, entonces tenés la parte del dactilológico, sí. Después tenés, las señas pueden ser bimanuales, o sea que se hacen con las dos manos, donde una mano es activa y la otra es más pasiva, que puede ser de base, por ejemplo, escuela. Y estas señas que son bimanuales pueden transformarse en señas unimanuales, porque o yo tengo el micrófono, o tengo algún problema en la mano, o lo que sea, se puede transformar a ser unimanuales. Y después tenemos las señas no manuales, que muchas veces indican un nexo, o indican algún modo del verbo, o alguna reiteración, o bueno, hay un montón de cuestiones que pueden indicar. Porque no podemos decir todo con el abecedario. Sería imposible con
deletreo. Sería imposible una comunicación. Entonces, este deletreo, el abecedario manual, se utiliza para ciertas cosas, como por ejemplo, un nombre o alguna seña que no sé, o por ejemplo, si yo me encuentro con una persona sorda, que no sé nada de lengua, solamente el deletreo, para algo, para una primera aproximación de comunicación me va a servir. Pero ustedes piensen, doy un ejemplo porque es lo que más se está viendo ahora, si las intérpretes de la Presidencia de la Nación tendrían que hacer todo el abecedario de cada palabra, sería imposible. No es práctico, es poco práctico. Se utiliza... No. Termina el discurso y al año termina de interpretar la persona, la intérprete. Aparte no es... Ahí ya estaríamos para 2 meses. Entonces no, por eso, no es funcional, no se puede. Entonces, después se utiliza esto, lo que dice Adriana, es la lengua de todo, cada cosa tiene su seña, incluso hay cosas que no tienen seña, pero por lo que ella decía... ¿Qué crees? Ya lo gastó un clavo. Por lo que ella decía, en la lengua de señas, lo que es espacio, lo que es los rasgos no manuales, que le llamamos a todo lo que es expresiones de la cara o del cuerpo, tienen valor gramatical. Por ejemplo, si yo estoy hablando del pasado, generalmente mi cuerpo está tirado para atrás. Si estoy hablando del futuro, generalmente mi cuerpo está tirado hacia adelante. Yo digo martes o miércoles y hago este movimiento. Si digo, puedo expresar mi tristeza y no necesito la seña. Esto es triste, pero muchas veces el rasgo no manual, solamente mi cara, y ya tiene valor gramatical en la lengua. Todo esto es la lengua de señas. Y al ser una lengua espacial, muchas cuestiones están dadas en una sola seña. Estacioné. El auto lo estacioné. Y si me costó mucho, le voy para allá. Bueno, esa historia de la... Yo no tengo ningún problema. Esta historia de utilizar el espacio o de colocar a las personas en el espacio es gramática en lengua de señas. Por lo tanto, lo que vos decís en español, si yo lo tengo que interpretar, no lo puedo decir 1 a 1. ¿Por qué? Porque tampoco lo digo 1 a 1 en inglés, tampoco lo digo en alemán y tampoco en japonés. Porque uno tiene que buscar en la lengua las herramientas que necesita para expresar lo que uno quiere decir o lo que otro ha dicho. ¿Se entiende? Por eso nosotros, cuando hablamos de la necesidad del instructor sordo dentro de la escuela de sordos, ¿por qué es? Porque los niños necesitan incorporar la lengua de señas, incorporar también la identidad, todo lo que hace a la carga emocional, emotiva y al poder identificarse con un adulto igual a mí. Y cuando tenemos el lenguaje, el pensamiento, la identidad, ahí es lo que nosotras pensamos, ahí poder abordar una integración curricular escolar. No quiere decir que nosotros queremos los chicos sordos solo dentro de la escuela, así, pegadito uno con otro. No, pero sí en lo que hace al acceso de los contenidos, al acceso del aprendizaje, que tengan igualdad de condiciones, que no tengan esta cuestión del lenguaje como barrera, que puedan absorber, igual que cualquier otro chico, todo lo que hace a contenidos curriculares, a lo que hace a la cultura en general y lo que hace a poder expresar lo que yo tengo adentro. Muchos años atrás, cuando la lengua de señas estaba realmente considerada de segunda o considerada como el lenguaje de los monos o todo este tipo de historias, muchos de los problemas que había en las escuelas eran problemas conductuales, porque los chicos no podían expresar lo que les estaba pasando. O sea, vos venías a mí y yo te decía, ay, un caramelo, decime caramelo, caramelo, mirá qué rico el caramelo. Un chico de 3 años quería comerse el caramelo, no quería que yo le esperara a poder decir caramelo para poder dárselo. O sea,
la comunidad sorda en sí sufrió mucho todo el tema de la educación y bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Pero actualmente, gracias a Dios, por lo menos en lo que nosotros hemos trabajado, uno puede ver el desarrollo del pensamiento en los niños. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienen más problemas de acceso a la lectoescritura. No, como en todos los lugares, cada uno es individual y cada uno tiene una problemática diferente. Pero el poder expresar, el poder apropiarse de los contenidos, el poder proyectarse al futuro, realmente ha cambiado muchísimo hoy en día con ay, me cansé. A ver, por un lado acá hablamos varias cosas. Por un lado empezamos con el tema de educación. Por otro lado empezamos con el tema de la ley y por otro lado con el tema de la lengua de señas propiamente dicha. Vamos a entrar a ver cómo lo integramos o lo separamos del todo. Con respecto a tu pregunta de la lengua de señas, si quieren estudiar lengua de señas, tienen que 3, 4, 5 años como estudian otra lengua. Nosotros para ayudarlos, para que ustedes se entusiasmen, le contamos que yo, por ejemplo, del año 90 estudio lengua de señas y todavía sigo estudiando lengua de señas. Es una lengua completa. Es como, disculpen que vuelva a repetir esto, pero es como estudiar el francés, el inglés, el alemán. Es una lengua. Sí. Pero, bueno, que vos al principio había preguntado qué experiencia teníamos. Yo la verdad no tuve ninguna experiencia. Tengo un compañero que va en una escuela, le tocó a una chica sordomuda y la experiencia de él es bastante dura, digamos, y a nivel escuela es muy duro porque para integrarla le cuesta muchísimo. O sea, ¿qué hacemos? Hola. No tiene. Lo que pasa, lo que hoy les decía yo, que en muchas escuelas todavía no hay, en muchas escuelas de sordos todavía no hay maestras que sepan la lengua de señas. Es obligatorio del terciario, digamos, una lengua muy bien, exactamente. De señas. Aparte nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza y de cuestiones de la voz si habláramos más en lengua de señas. Sí, no hay, los institutos de formación docente tienen ahora tienen más horas de capacitación en lengua de señas, pero antes no teníamos lengua de señas en los institutos de formación, los aprendíamos afuera, ahora sí hay más. A ver, esto es todo muy nuevo, si bien hay muchos avances, pero es muy nuevo. Tenemos compañeras de escuela, por ejemplo, de Avellaneda, que nos decían en una reunión, sí, bueno, pero ¿qué modelo sordo puedo yo tener adentro de mi escuela? No hay ninguna persona adulta, sorda, idónea en la zona para que pueda estar trabajando adentro de la escuela de sordos siendo modelo. Y no hay. Sí hay alguna maestra que está capacitada en lengua de señas, por lo menos ella que sea. Pero esto es todo, a ver, es como que recién está empezando. Si bien nosotros hace muchos años que la trabajamos y todo, pero no en todos lados. Recién está empezando, pensemos en tipo periodos históricos, ¿no es cierto? Claro. Nosotros hace como 20 años que se está hablando de la lengua de señas, que se está luchando por esto, pero a nivel institucional es más complicado todavía. Dentro de la educación del sordo siempre hubo gente muy defensora de la integración curricular escolar de la persona sorda sola dentro del aula que pueda aprovechar el canal auditivo o la lectura labial. Hay algunos que han podido, pero no la mayoría. Y esto que decís vos, de que te encontrás con un sordo y no sabes cómo comunicarte, es lo que pasa generalmente. Yo te puedo hablar de las experiencias que he vivido dentro de lo que es la integración de los chicos sordos en escuelas comunes. Nosotros donde mejor resultado hemos tenido es en la integración de sordos con intérpretes en secundario. La escuela nuestra hizo integraciones en un primer momento con la escuela Grilli, con la escuela República Argentina, y en este momento hay un trabajo muy intensivo con la escuela Zapata Goyán, donde ya se han recibido un grupo de República Argentina y un grupo ya se recibió de quinto año en Zapata Goyán con este camino de la integración con intérprete.
el trabajo entre las instituciones tiene que ser codo a codo. La institución, es lo que yo opino después de mi experiencia, ¿no es cierto? Cuando se logra establecer el trabajo realmente interrelacionado entre las dos escuelas, esto tiene que ver desde los directivos hasta si hay gabinete psicopedagógico y los profesores que estén de acuerdo, porque es muy difícil para un profesor tener a una persona ahí paradita moviendo las manos todo el día, gente. No es fácil. ¿Por qué? Hay que tener muy en claro, ahora estamos hablando de otra figura que surge con todo esto de la nueva ley de lengua de señas y con esta postura que estamos hablando, que es la del intérprete. Es muy difícil poder estar en la clase, el profesor, con alguien al lado que está moviendo las manos. Para esto tiene que haber un trabajo interdisciplinario e interrelacionado, que a veces, dadas las características de lo que sufren los profesores de secundaria, es muy difícil de acceder, porque a veces están unas horitas nomás y todavía no se ha logrado concretar, porque sí se plantea, pero no se ha logrado concretar los espacios y los tiempos para acordar. Y para poder darse cuenta, reconocer, aceptar y asumir que la persona que está al lado, que es el intérprete, lo único que tiene que hacer es interpretar el discurso del profesor e interpretar lo que dice el alumno, y que el intérprete, al ser una persona ética, no le está poniendo en la voz del sordo nada que el sordo no esté diciendo, ni está diciendo nada que el profesor no esté diciendo, y que yo, intérprete, jamás le voy a decir al alumno qué es lo que tiene que colocar, que la producción del alumno tiene que ser del alumno. Pero estas cuestiones que se dan, a veces es difícil de llevar adelante. Ese tipo de problema también surge en las reuniones de Naciones Unidas, cuando están hablando de tirar una bomba o no tirar una bomba, y uno habla en inglés y el otro habla en chino. O sea, eso es una cuestión de trabajarlo y de acostumbramiento. Ahora, yo digo, qué titánico en la cuestión esta. Los profesores que se reciben de profesorados especiales, ¿tampoco tienen lengua de señas? Ahora... Porque yo las veo a ustedes, yo las veo a ustedes, está bien, hace 10 años, 20 años, lo que ustedes digan que hace, que están en el tema. Y a mí lo que me resulta cómodo, inclusive asintiendo lo que ella decía, es el acompañamiento que ustedes hacen al hablar, que te ayuda también a entender. Yo no es que sea sordo del todo, pero bueno, me estalló un cohete una vez y me perforó el tímpano, se reparó en parte, pero hay determinada banda de sonido que no la escucho. Tengo 50 años ya, el que me conoce, y yo al que no conozco ni le pregunto lo que dijo, si lo entiendo bien, y trato de mirar mucho los labios porque he aprendido con tantos años, porque yo era chico cuando me pasó eso, entiendo, mi mayor problema es con mi mujer, pero a mi mujer poco y nada le escucho, porque es de ese lado. Entonces, yo manejo, ella habla y yo hago así con la cabeza y vamos, todo bien. Claro, así, tal cual. No te entendí nada, pero bueno. Pero digo, estaría bueno no solamente en el profesorado de especial, sino en el profesorado en general, que alguien, no porque vayas a tener un alumno hipoacúsico, sino porque a lo mejor hasta es una forma de llegar. Nosotros vemos mucha comunicación no lingüística que también ayuda y está buena. Y vos muchas veces, quedándote callado a 39 alumnos, le decís muchas cosas sin decir una palabra o un sonido, simplemente con quedarte callado. Y entonces es como que me parece que sí, estamos arrancando, pero estaría bueno que hubiera un poco más, ¿no? Perdón. Sí, está bárbaro, pero se está arrancando. Lo Inclusive, es que se está arrancando. Sí, que arrancó. Sí. Inclusive, Claudia es la que me puede decir más. Había una propuesta para que en los niveles secundarios había una orientación
a las lenguas y estaba la lengua de señas ahí, para que desde el secundario ya la gente tomara contacto. En lugares como Suecia, como Estados Unidos, es la segunda lengua que los chicos eligen para aprender, por ejemplo. Falta, pero va a llegar, yo tengo fe que va a llegar. Ah, sí, sí, tenemos, inclusive hasta tenemos un pedido de un segundo grado que quieren capacitarse en lengua de señas. Siempre estas cuestiones surgen porque estás en contacto con alguien de la comunidad y surge la necesidad, ¿no es cierto? Si no tenés la necesidad, todos los planteos que podemos llegar a hacer acá, porque es porque o tenés un amigo que estuvo con un chico sordo o porque tenés a alguien integrado como sordo, y entonces surge la necesidad de poder aprender esta lengua. Es apasionante, aparte el periodo histórico que estamos viviendo, a mí personalmente me apasiona porque es el periodo de lucha, de conquista. Quiere decir que anteriormente hubo mucha gente sembrando esto. Mucha gente, familiares, asociaciones de sordos, la gente de la Confederación, que luchó y luchó y luchó y luchó hasta que fueron escuchados, porque estamos hablando de comunidades oprimidas. Hay muchos puntos de contacto, por ejemplo, con el tema de los aborígenes. Las comunidades originales, acá, no solamente en Santa Fe, yo tuve experiencia con una comunidad wichi. Estuvimos trabajando en una escuela bilingüe en Salta. Y el mayor problema que tiene la maestra es cuando recibe al nene, o al nene, digo nene por nene o nena, no es cuestión de género, con 6 años, hace 6 años que se comunica con los padres en wichi, no tiene una sola vocal, son todas consonantes, son todos sonidos, la lengua wichi es tremendamente, viene de la polaca, viene de la escuela de la lengua polaca, porque fueron los que le enseñaron a escribir, y los polacos escuchaban, lo que escuchaban escribían, y eran todas consonantes, porque los polacos también son todas consonantes. Entonces de ahí viene la cuestión. Eran las religiones metodistas, que fueron los que evangelizaron esa zona. Pero fuera de eso, la comunidad tiene 6 años a la criatura enseñándole wichí. La maestra, que en general los que están ahí son siempre recién recibidas, desesperada, angustiada, no sabe cómo comunicarse con la criatura. Las criaturas lloran porque se aburren. Entonces, ¿qué pasa? Una persona de la comunidad que habla las dos lenguas hace intérprete, y yo he visto eso que vos decías recién, no con lengua de señas, sino con lengua wichí. La maestra dice buen día y el intérprete les dice. Entonces está bueno porque ya hay experiencia sobre lo que ustedes están planteando, y hay mucha experiencia, porque esto yo lo viví hace 15 años atrás y es normal, pero acá también, ahí en la comunidad aborigen cerca de Vera también está, eso se puede ver. Cuando uno empieza a hablar así de comunidades que tienen otra lengua, lo más importante es tener en claro el respeto y la valoración por la comunidad con la cual uno está trabajando. Y que el hecho de que esté, en mi caso, por ejemplo, nosotros en la escuela lo que trabajamos mucho es en pareja pedagógica con el instructor sordo. Y darle el lugar. O sea, yo no puedo ser la estrella del aula, somos los dos. Los dos estamos trabajando en conjunto. Y lo que tiene que pasar en el futuro es que cuando estemos con intérpretes, los dos estén trabajando. Vos con lo que tenés que trabajar y yo con lo que tengo que trabajar. En el caso nuestro, nosotros habíamos traído un video para que ustedes pudieran ver a un instructor sordo trabajando. Si no sé ni qué hora es. ¿Estamos bien? ¿Estamos muy desfasados? Bueno, yo podría estar hablando de acá a 4 o 5 años más o menos, así que cualquier cosa venimos y hablamos otro día. No sé si les queda alguna duda más que podamos resolver. Sí. La tecnología ayuda, acompaña. La tecnología en cuanto a la impronta que comienza, ¿no es cierto? Acompaña, ¿cómo
¿Cómo lo ven? La No sé. lengua de señas es una lengua visogestual, o sea, es la que se ve. La lengua de señas, ahora con el tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo, un sordo de acá se puede comunicar por videoconferencia, puede presenciar clases, digamos, para ello es todo. Hemos observado clases donde están los alumnos sordos, cada uno con su netbook o notebook, cámaras en el aula, que van filmando toda la clase y después cada uno se lleva esa clase ya filmada, se la lleva a su casa para estudiar y todas las devoluciones, todo a través de las computadoras y demás. Eso lo hemos visto, no acá, pero sí, todo el uso de las nuevas tecnologías, todo 1000 puntos a favor de los sordos. Sí, me imaginé. Inclusive uno ve, lo más cercano que tenemos, por ejemplo, es en Brasil, que existe una red en donde vos la comunicación la podés, o sea, acá también hay, pero la comunicación la podés establecer a través de la pantalla. Pero no directamente lengua de señas, sino que hay no sé cómo funciona, hay un centro donde hay un intérprete, entonces yo sordo quiero comunicarme para sacar un turno en tal lugar. Y el intérprete es el que llama, o sea, las nuevas tecnologías te abren unas puertas impresionantes, que los sordos las aprovechan. Por eso en este momento entre ellos mismos, directa, Claro, se ve, y la lengua se ve. Y esto, la computadora le permite esto, le permite... Claro, por eso, porque por ahí, disculpe, ¿no? Perdón. De formación profesional. Se puede establecer la comunicación, los trabajos, un montón de cuestiones a través del manejo de las nuevas tecnologías. Nosotros en la escuela, por ejemplo, una de las cosas que van a ver es que nosotros nos filmamos mucho a los chicos. ¿Para qué? ¿Para mostrarlo en un congreso? No. Yo te filmamos y entonces vos fíjate cómo hiciste tu discurso, cómo hiciste la narración, cómo hiciste la descripción, fíjate, ¿qué te está faltando? Ah, mira, acá no pusiste nexo, acá no pusiste, fíjate cómo estás usando el espacio. Sí, mostramos el video para que ustedes lo puedan ver y se los voy explicando con imágenes, que es más lindo. Cómo se trabaja un montón de cuestiones que hacen a la lengua a través de ver las filmaciones. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Hablar en señas y no poder...? No, sí puedo, pero no. mío, che, hay que respetar. Sí. Ya me meto dedo mal. O sea, al estar acá frente a ustedes, o sea... Aparte acá viste que te videoconferencia. No, acá te tienen calado. Lo único que no somos de tiempo, ¿no? Todavía no. Correcto. No te queda ahí parado. No, yo ya me corro. Tranquilo que eso lo tengo fichado. Acá. Bueno, este es Germán, compañero nuestro, instructor sordo, que está trabajando en el taller de cuento con alumnos de la escuela. Acá lo que están trabajando es, por ejemplo, los árboles que van pasando. Están andando en bicicleta y van pasando los árboles. No, es un... ¿Qué es eso? Triciclo. No, es un elefante, son las patas que va caminando. No, Claro, ahí está. Sí. Bueno, acá es Claudia, otra instructora sorda de nuestra escuela que está trabajando con otro grupo de alumnos. Ven, acá está hablando de que lejos venía caminando y se va agrandando porque él se va acercando, ¿no? ¿Cómo vamos contando esto en lengua de señas? ¿Qué es lo que contamos? Vimos un cuento, una película, y la estamos narrando en lengua de señas. Entonces lo que trabajamos es las distintas formas que tiene el lenguaje para representar, ¿ve? Aclaro que los dos instructores son sordos, para que les quede claro. Las dos personas que están viendo ahí, los dos instructores son personas sordas. Y en este caso el oyente es el que está filmando. Ahí.
Ahí está deletreando el nombre del nene. Sí. Ese es Él un- está hablando que él trabaja en un taller mecánico. Acá están hablando de las profesiones y Día del oficios. trabajador. Entonces, ella, por ejemplo, es Trabaja una maestra. maestra. Este es un trabajo de todo lo que dice ahí, enriquecimiento del espacio, de los rasgos no manuales, de todo de todos los que hacen a los elementos gramaticales de la lengua de señas. ¿Mm? Este es un nene que está caminando con el papá. Entonces tomamos el lugar del nene o del papá. Este es un águila que está volando y tomamos el lugar del águila. Y vamos viendo y vamos volando. Depende si el águila vuela rápido, lento, si planea. Esta es, por ejemplo, otra cuestión. Ahí es Germán siendo el modelo de cómo se tiene que decir algo y a ver cómo lo hacemos entre todos. Lo que vas a escuchar son los sonidos de los chicos. Las personas sordas no todas tienen problemas en la fonación, generalmente no tienen ningún problema en la fonación, por eso pueden emitir sonidos y por eso se trabaja en la parte de reeducación lo que tiene que ver con el habla. Hay muchos sordos que aprenden, que pueden hablar a través de las vibraciones, de los movimientos. Acá estamos teatralizando, ¿no es cierto? Hay un tema está trabajando de albañil que nosotros nos lo pasamos por alto, que están los niños sordos, que son hijos de sordos, que donde, como hoy lo dijo Adriana, el lenguaje se da en forma natural, pero la mayor parte son niños sordos, hijos de oyentes. Si bien ellos van a desarrollar la lengua de señas porque la capacidad está presente, pero ellos necesitan entrar en contacto con personas sordas para empezar este tema de aprender, digamos, la lengua de señas. Por eso, los instructores sordos son estos modelos que trabajan con muchos chicos que ingresan a la escuela y que aparentemente no tienen nada en lengua de señas, que la tienen que aprender en la escuela. No. Es el contacto. Estos son grupos de papás que también hacen talleres, vienen a los talleres de lengua de señas en la escuela para poder comunicarse con los chicos, ¿no es cierto? Son oyentes, papás oyentes. Por eso, cuando son chiquititos, los instructores sordos lo que hacen es el baño de lenguaje a través de cuentos, de diálogo, de de dramatización. juego. Tratar de... Sí. Sabrina. Si bien, hablamos de sordos, hay chicos que tienen grado de sordera. ¿No es cierto? ¿Cómo se trabaja? Porque yo vi a una madre en el banco el otro día en Barranquita, que el chico es de Esperanza. Y ahora consigue un audífono que va a poder escuchar y está muy contenta porque puede probablemente comenzar a hablar. Bueno. Entonces, ¿cómo es esa recuperación? Si existe, ¿cómo se maneja? El tema de los audífonos, o sea, ¿qué es lo que hace el audífono? El audífono es un aparatito que se coloca por vía aérea, que tiene una pila, que amplifica los sonidos. ¿Cuál es el problema con el que nosotros nos encontramos? Si nosotros hablamos de sonido, hablamos de frecuencias y decibeles.
Cada sonido tiene una determinada frecuencia y un determinado decibel donde nosotros somos capaces de escucharlo. ¿Cuál es el problema? Llegue al umbral del dolor y eso provoca dolor y entonces no es bueno. Entonces lo que el audífono hace es cortar determinadas frecuencias a determinados decibeles. Por eso, por más que tenga el audífono, no va a escuchar de la misma manera que escuchas vos o que escucho yo. Lo que hay más moderno en el campo de la medicina en este momento son los implantes cocleares, que provocan unas discusiones muy fuertes dentro de lo que es la comunidad. ¿Por qué? Porque te abren la cabeza y te implantan unos electrodos a nivel del cerebro, ¿no? Y tenés gente que hay gente que te dice que no, y hay gente que te dice que sí. Hay gente que te dice que no y hay gente que te dice... ¿Qué es lo que pasa? Vamos a terminar y después... El tema es exactamente, nada es mágico. El audífono es muy bueno si hay una reeducación atrás del audífono. Si a vos te ponen el audífono nada más, no te sirve de nada. Tenés que hacer toda la terapia auditiva necesaria para que el chico pueda aprovechar ese audífono. Y es bastante, no es imposible, gente. Hay un montón de sordos que se manejan en forma auditiva. Sí. Y con el tema del audífono, en la integración, digamos, escolar también es toda una cuestión. Porque uno de los nenes justo que apareció ahí hizo una salita con mi hijo en integración. Y yo me acuerdo que era salita de 4 y que mi hijo me decía, porque tengo un compañero que tiene o sea, que es mecánico, que tiene un oído mecánico. Y todos le ponían... Y todos le tocaban el audífono y todo, o sea, ellos bárbaros, felices, jugaban, todos contentos, pero no creo que la docente haya estado capacitada para manejar el tema del audífono tampoco, con respecto a lo que los otros chicos, cómo lo veían, digamos. Lo que nosotros aconsejamos cuando hay integración, que es lo que ya hemos hablado, es que las escuelas estén en contacto y estén trabajando en conjunto, en forma interrelacionada. Entonces vos vas a tener una docente integradora que va a hacer el acompañamiento de ese chico, que no quiere decir que la docente esté... O sea, en el caso de los chicos que aprovechan la parte auditiva, que se manejan en forma auditiva, no quiere decir que la docente va a estar permanentemente en contacto con ese chico al lado, sino que va a poder trabajar con la docente que esté al frente para que el chico esté al frente del aula, para que no haya demasiados sonidos en el ambiente, porque por ejemplo mucho sonido en el ambiente retumba y provoca zumbidos en la cabeza del niño. Entonces, el audífono no es malo, pero no es mágico. El implante no es malo, pero no es mágico. Tiene que haber todo un trabajo atrás de estas nuevas tecnologías para que la persona pueda manejarse de forma auditiva. Y después hay algo fundamental, que es la elección personal. Hay personas que eligen el escuchar y hay personas que no eligen escuchar. Y yo creo que hay que ser respetuosos con ambas. ¿Cuál es el conflicto más grande? Cuando el niño es chiquitito y yo, papá, tengo que decidir por él. Ahí es el conflicto más grande. ¿Cuántas veces nosotros como alumnos hemos apagado el audífono sin tenerlo? O hemos cerrado la camarita sin tener ningún problema. No, respecto del audífono, es una elección como aquel que quiere usar pierna ortopédica o no, si vamos a ver el caso. Es como el que quiere usar los lentes o someterse a la operación. Respecto de la preparación que decía la maestra, yo me acuerdo cuando yo iba a la primaria, la maestra un día la llamó a mi mamá y le dijo, mamá, no le mandes más con los lentes a Claudio, porque se lo van a romper y la escuela no se va a hacer cargo. Y yo necesitaba los lentes, yo uso lentes desde que tengo 1 año de edad, o sea que no podía, yo nací con lentes, no me conozco sin lentes, y nunca dejé de usar los lentes, pero en la escuela... Hace 40 años atrás o 45 años atrás, esa era la respuesta de la maestra. Sí, yo conocí a un chico que se hizo un implante y antes de hacerse el implante era muy agresivo, muy como que él sabía que tenía una dificultad y que no la podía sortear. A través del implante ha cambiado muchísimo la forma de ser del chico. Antes era cerrado,
ahora muy abierto, comunicativo. O sea, también depende, como vos decís, de la forma de enseñarle después a utilizar el implante. Y él quería ser como los otros. Claro. Entonces, él quería ser como los otros. Y ahí el tema problema. El tema de la necesidad de pertenecer y de ser igual al otro es un problema que no es solamente de los sordos o de los que tienen implantes o audífonos, es problema de todos. También, de la familia. Lo que pasa es que en esa comunidad claro. no había un chico, no había una asociación de su edad que a lo mejor si ese chico hubiese estado en contacto con otro sordo y hubiese desarrollado la lengua de señas y hubiese desarrollado todo, claro, digamos, su cultura, su lengua y demás, hubiese sido parte de otra comunidad, a lo mejor no hubiese tenido esos problemas que vos decís de agresividad. Sí, el tema que él iba a un pueblo, ciudad, no me acuerdo, vecina, claro, para hacer todo ese tratamiento y para integrarse. No había ahí en el pueblo. Sí. Es como que estaba aislado. Y si fuera a lo mejor la familia sordomuda o sorda, sí, tendría una contención. Pero en una familia normal, sí, entonces ya se complica. Es decir, no todo es una solución mágica, sino que hay que ir evaluando. Yo creo que sí. Yo creo que todo en la educación hay que ver a la persona, parece por ahí muy utópico, pero realmente hay que ver el lugar. Avanzó sí, por el implante, si no el chico iba para atrás, con todos los tratamientos psicológicos y con todo el entorno que podía darle los padres, iba para atrás. Sí, fue una decisión yo creo que no puede drástica, pero nos van a matar. Sea cada vez más inclusiva y se den todos los lugares, la aceptación, digamos, la normalización, por decirlo, de todo el que tenga algún problema y pueda vivir con eso, problema, ¿no? Una limitación que está desde lo social, no desde la persona. Está bien. Porque desde la persona, como dice ella, vos podés tener la elección y si tenés las herramientas, puedes desarrollarte en la vida. Lo que pasa es que el resto somos lo que no podemos comunicarnos con ellos. Vos, por ejemplo, vos estás en una comunidad religiosa y vos no sos religiosa. ¿Cómo te sentís vos? Sí, bueno, el chico se siente así, o sea... Yo creo que esos son... Por más que vos lo integres, por más que vos le des, él se siente diferente en la forma de ser. Entonces, ahí hay uno... Yo creo que eso... Es difícil, digamos, acomodarlo. Yo creo que eso da para muchas discusiones y la señora está esperando desde hace rato, pobre. Así que cualquier otra duda que surja, como decía Claudia, nosotras estamos acá y podemos venir en otro momento. Y muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por todo. Hacemos 5 minutos para empezar el mate, ir al baño y ya está Luciana acá.